Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 28 de fase A, titulada El Cristo Universal e Individual. Bueno, hoy estaremos hablando de lo que es esta fuerza interna dentro de nosotros, que es una conferencia pues bastante importante y pues estamos prestos a pues a que se llegue a comprender lo que es esta fuerza, porque en la medida en que comprendemos lo que es esta fuerza de nosotros, pues vamos reflexionando sobre qué es lo que estamos buscando desarrollar dentro de nosotros mismos. Bueno, me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Mientras tanto, recordándoles que son 50 conferencias de fase A, 25 conferencias de fase B, todas completamente gratuitas y de libre acceso. Si surge alguna inquietud en la medida en que vamos desarrollando el tema o si tienen algún aporte que hacer respecto al tema, pues pueden dejarlo en los comentarios y en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues vamos leyéndolos y dándole respuestas pues en la medida de nuestras comprensiones. Bien, vamos a ir verificando el audio y vamos a ir dando inicio al tema del día de hoy. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida también. Entonces, este tema tan interesante del día de hoy, pues recordemos que acá comprenderemos el verdadero significado de esa fuerza universal e individual conocida como el Cristo. O sea, mucho hemos escuchado hablar sobre el Cristo, pero pues son muchos conceptos que se tienen en torno a lo que es el Cristo, pues hoy vamos a hablar de lo que es realmente esa fuerza dentro de nosotros. Entonces vamos a ir dando inicio a este tema del día de hoy. El Cristo universal e individual, conferencia número 28 de fase A. Entonces, el objetivo de esta conferencia, pues comprender cómo desarrollar el Cristo individual para unirse con el Cristo universal. Entonces, allí es donde vamos pues a ir revisando qué es lo que es este Cristo respecto pues a todos esos conceptos que se deben ir rompiendo respecto a lo que es el Cristo, porque en realidad se conoce es como alguien a quien debemos seguir, como alguien que hizo un trabajo, como alguien que vino a salvarnos, como alguien que murió por nuestros pecados, según los conceptos que se tiene como alguien pasivo, o sea, alguien que por amor, con mucha paciencia, como con mucha tranquilidad, o sea, ese amor emocional, ese amor místico, donde pareciera que es algo pasivo, pero en realidad vamos a ver en esta conferencia cómo el Cristo es una fuerza y esa fuerza dentro de nosotros pues es una fuerza completamente revolucionaria, o sea, para nada es pasiva porque recordemos que a lo que bajamos a la manifestación es algo que se va dando de manera mecánica, o sea, es como que si fuésemos en una dirección que nos lleva la parte mecánica del universo a través de sus 48 leyes y cuando empezamos a hacer el trabajo, pues empieza a hacerse un trabajo en revolución, en dirección contraria, porque es en dirección contraria a todo lo que es la mecánica de la rueda del samsara. Y una vez que se desarrolla esta fuerza de nosotros, pues se activa esa fuerza
que es mucho más revolucionaria, o sea, por mucho que uno piense que está haciendo esfuerzos en el trabajo, pues cuando nace esta fuerza, en realidad se comprende lo que, o se va a ir comprendiendo, cada uno lo va a ir sintiendo, pues los que lleguen a este punto, o los que lleguemos a este punto, donde pues esa revolución del Cristo pues va a ser nada más y nada menos que todo el trabajo de la segunda montaña. Entonces vamos a ir revisándolo a través de las láminas. Empecemos hablando de lo que es el Cristo universal. Por acá nos saluda Orlando. Bueno, buenas noches Orlando, bienvenido. Este Cristo universal, ¿qué es el fuego? O sea, en realidad esa fuerza que nos motiva internamente es el fuego dentro de nosotros mismos. O sea, de esos elementos de la naturaleza, pues el fuego es el que más misterio guarda, y es porque dentro del fuego pues está contenido esa fuerza que es lo que da vida. Entonces vamos a observar en esta conferencia pues cómo ese fuego que viene siendo ese Cristo universal, desde donde emana todo lo que existe, pues allí es ese ejército de la voz, ese ejército de la gran palabra, pues, o lo que es lo mismo también lo que es Dios, porque no es Dios, sino dioses, pues allí está contenido ese fuego creador o ese fuego devorador, porque esa fuerza de ese fuego pues tiene esa capacidad tanto de crear a todo nivel, hacer, o sea, hacer creaciones de la materia caótica, pero también tiene la capacidad de destruir. Entonces, en la forma en que se invoca este Cristo universal, pues vemos que allí está, allí en esa fuerza del Cristo, la unión de la fuerza positiva, de la fuerza negativa, y se necesita esa tercera fuerza que es el fuego, que es lo que crea. O sea, cuando esos Cristos que forman ese Cristo universal, o sea, como les decía, es una unión de dioses. Cuando uno de esos dioses quiere bajar a la manifestación a crear, pues se desdobla el masculino en el femenino o el femenino en el masculino, dependiendo si, o sea, recordemos que un dios tiene las dos polaridades. Entonces se desdobla el padre en la madre y se unen sexualmente, y a través del verbo pues llegan a crear. O sea, de esa manera es que se crean los universos, las galaxias, los planetas, y en los planetas pues cada una de las creaciones, o sea, los seres que viven en esos planetas, la naturaleza, las aguas, o sea, todo lo que existe en la naturaleza ha sido creado por dioses. Entonces hay dioses que se especializan, algunos en lo que es la creación de la naturaleza, algunos en lo que es la creación del hombre o de la raza que vaya a existir en ese planeta. Otros, pues de acuerdo, cada uno en su, por su rayo de manifestación, pues cada uno tiene su especialización a la hora de crear. Pero crean, como les decía, a través del verbo y en esa unión sexual de lo positivo y lo negativo, donde esa fuerza que genera, o sea, ese fuego que crea, pues es a través de la palabra, o sea, a través del verbo. Entonces, de esta manera, pues se crean todo lo que existe en el universo. Bueno, todo lo que se crea y todo lo que se destruye en el universo. Y todo de acuerdo, por supuesto, a las leyes, porque pues esas leyes existen precisamente en cada lugar del universo, porque o sea, los mismos seres son quienes establecen esa forma en que se manifiesta esa máquina llamada universo. O sea, en cada una de esas dimensiones pues hay leyes, y en cada una, o sea, y cada ser que habita en cada una de esas dimensiones pues respeta esas leyes de acuerdo allí en donde se encuentra en la manifestación. Sin embargo, recordemos que ya a nivel de dioses, donde ya se manejan con una sola ley, que es la ley del amor,
pero cuando van a la manifestación ya tienen que desdoblarse, no solamente con una ley, o sea, no solo con la ley del amor, sino que tienen que manifestarse ante las tres leyes, que son las leyes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde allí es donde se da lo que les estaba mencionando, o sea, esa unión sexual de lo positivo y lo negativo y esa tercera fuerza que es la que crea, que es el fuego. Ese fuego que se manifiesta a través de la palabra de ese Dios y de esa manera pues crea. Acá vemos incluso en la imagen que es ilustrativa, pues está uno de los dioses. Acá pues pudiéramos decir que es el que está liderizando la creación y están dioses de jerarquías menores donde pues ya que están creando a través de trompetas, pero siempre es a través del verbo, donde están haciendo algunos creaciones menores y bajo la dirección pues de una jerarquía mayor. Entonces esa fuerza que normalmente nosotros hemos visto como una persona, como si fuese algo que está únicamente relacionado a alguien específico, donde hablamos es del Cristo como el Maestro Jesús, donde pareciera que se hubiese hecho del Maestro Jesús la única imagen de lo que es el Cristo. Y en realidad pues hay muchas personas que han hecho este trabajo porque es desarrollar ese fuego dentro de nosotros que ahora mismo pues está atrapado en el ego. Toda nuestro fuego, nuestra voluntad está hacia alimentar nuestros defectos psicológicos, pero en la medida en que vamos trabajando con la muerte psicológica, cada vez que liberamos una chispita, pues estamos liberando ese fuego, rescatándolo para la conciencia. Entonces el Maestro Jesús lo que sí vino fue a mostrar con su vida, pues el drama cósmico, que tienen que vivir todos los seres que quieren ser parte del ejército de la luz. O sea, toda persona que quiera autorrealizarse, que quiera hacer ese trabajo de unirse a su ser interno, pues debe hacer ese trabajo que hizo el Maestro Jesús, no solamente de eliminación de todo el ego, sino pasar por todo ese drama cósmico previo al nacimiento del Cristo. Porque él como en cada una de las razas que ha habido, que ha albergado este planeta, siempre cuando va a iniciar o cuando inicia una raza, siempre viene alguien encargado de mostrar con su vida lo que es el drama cósmico. Entonces, en la raza anterior, que era la raza Atlante, pues también correspondió al gran señor de los Atlantes hacer este trabajo. Entonces, era otra raza, otro el personaje histórico que hizo el drama cósmico, pero siempre debe en cada raza debe estar alguien que haga este drama cósmico porque de esa manera queda fijado en la mente de las personas ese proceso. Muchas veces las personas lo toman es como hay alguien a quien hay que seguir, alguien que hay que adorar, pero cuando ya nos llega el conocimiento, pues es llegar a comprender que ese proceso es algo que debe vivir la persona de manera interna, momentos o tiempos previos a el nacimiento del Cristo en el corazón del hombre. Entonces, en ese drama cósmico, donde crucifican al Maestro Jesús, pues allí veíamos una tablillita encima de la cruz donde estaba escrito INRI, donde pues según las escrituras o según digamos, las costumbres, decían que eso significaba rey de los judíos. Sin embargo, pues vamos a observar allí que esa traducción significa es ignis natura renovatur integram, que viene a mostrarnos que el fuego, porque ignis es fuego, renueva incesantemente la naturaleza. O sea, entonces allí viene a mostrarnos pues cómo el fuego es ese que viene a renovar completamente la naturaleza del hombre una vez que nace esa fuerza Cristo dentro de nosotros, porque recordemos que el Cristo es el que viene
a limpiar los establos, es el que viene a eliminar los yoes causa, a hacer el trabajo de la segunda montaña, donde se va a eliminar los yoes más pesados de nuestra psicología, en ese trabajo de la segunda montaña o la montaña del apocalipsis, que eso significa es fin por el fuego. Entonces, ese fuego devorador que está intrínseco en el Cristo, pues es el que viene en ese trabajo de la segunda montaña a eliminar, como les decía, esos yoes más pesados dentro de nosotros mismos. Por acá nos saluda Carla. Bueno, bienvenida Carla. Entonces, a la unión de todos los Cristos individuales, o sea, todas esas personas que han hecho este trabajo de desarrollar su Cristo individual, pues una vez que se llega a ese proceso de la autorrealización, la persona pasa, o ese maestro, pues ya pasa a ser parte del Cristo universal. Y es porque recordemos que cuando uno inicia este trabajo, pues es una unidad múltiple imperfecta, o sea, donde tenemos esa envoltura seminal con ese 97% de nuestro ego atrapado, o sea, nuestra esencia atrapada en el ego, esa unidad múltiple imperfecta, pues una vez que se hace el trabajo de la primera montaña, que nace la fuerza Cristo en el corazón del hombre, pues ya hace ese trabajo de la segunda montaña donde limpia todo el ego y pasa a ser la tercera montaña, que ya es crear los cuerpos de luz y a unirse con el ser interno, ese ser que está esperándonos en el absoluto. Y en ese momento pues ya tiene el 100% de la conciencia libre y ya allí pues ha pasado de ser una unidad múltiple imperfecta a ser una unidad múltiple perfecta, o sea, una vez que se une al Cristo universal. Porque pues como vemos acá, o sea, acá de repente en la imagen no se distingue mucho, pero es ese Cristo universal, pues todos esos dioses que han hecho este trabajo de desarrollarse internamente. Entonces, allí tenemos que observar pues cómo el Cristo, que es esa fuerza dentro de nosotros, que les mencionaba al principio, ese fuego que nos lleva a ser, ese fuego que se nos presenta en cada oportunidad que se presenta un deseo, o sea, allí está como que ese fuego que nos quiere llevar a satisfacer un deseo, donde pues estamos en la búsqueda de un placer, cada vez que se nos presenta, es que sentimos ese fuego, o sea, esas ganas de, ese deseo de, allí está activa esa fuerza Cristo. Y cada vez que la persona pues se autoobserva y allí observa ese fuego dentro de nosotros que nos está, o sea, tiene allí esas dos posibilidades. O entrega el Cristo a los deseos o pues pide muerte para el defecto psicológico que se quiere manifestar y de esa manera entonces rescata ese fuego, porque recordemos que ese fuego en nosotros se manifiesta como fuerza, o sea, fuerza que le vamos a entregar a nuestros defectos psicológicos o fuerza que vamos a rescatar para el trabajo de la conciencia. Entonces, por eso se dice que el triunfo sobre la tentación es luz, porque cada vez que estamos siendo tentados y allí nos autoobservamos y eliminamos el defecto psicológico, Madre Divina, elimíname este defecto, pues allí estamos rescatando ese fuego y allí es donde se libera esa chispa de conciencia. Por eso el triunfo sobre la tentación es luz. Por eso decía el maestro Judas, dichoso el que ve en mí la luz de mi maestro, porque dichoso el que ve en el fuego del deseo, de la tentación, esa luz que está dentro de esa chispa atrapada, o sea, dentro de ese defecto, y en lugar de vender esa fuerza a Cristo, esa venta que se da en el drama cósmico por esas 30 monedas, pues en lugar de venderlo, pues sencillamente hacemos la oración, Madre Divina, elimíname este defecto y allí rescatamos ese fuego, rescatamos esa luz para nuestra conciencia. Entonces, el crear
esa fuerza dentro de nosotros, ir dándole fuerza a ese fuego dentro de nosotros, pues es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. O sea, una persona que no tiene los tres factores de la revolución de la conciencia enfocados a la práctica, pues no tiene cómo desarrollar su Cristo interior. Pero ahora mismo, pues que ya estamos recibiendo los tres factores de la revolución de la conciencia, pues ya tenemos entonces estas herramientas que nos van a llevar a través de la práctica, o sea, a través de ese trabajo activo con los tres factores de la revolución de la conciencia, a ir rescatando esas chispas. Acá vemos pues cómo está como base, porque siempre lo hemos dicho, la base es la muerte psicológica, porque a través de la muerte psicológica es que vamos a ir liberando esa fuerza de nosotros, dentro de nosotros. Entonces vamos liberando esas chispitas a través de la muerte psicológica, vamos esas chispas liberadas llevándolas a la práctica del nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad, que es lo que nos permite desegoistizarnos, es el que nos permite darle impulso a nuestra obra, pues entonces permite que desarrollemos el amor dentro de nosotros en la medida en que nos vamos desegoistizando y de esa manera pues vamos creando esos cuerpos internos que son los que nos van a llevar a ir desarrollando, o sea, ese Cristo se va desarrollando en la medida en que vamos creando nuestros cuerpos internos. Recordemos que ese trabajo se da en ese trabajo de la primera montaña. Recordemos que estamos hablando del Cristo individual, o sea, ese Cristo que nace en el corazón del hombre, donde el trabajo inicia allí en la primera montaña con la prendida del fuego. Eso ya lo hemos visto en conferencias anteriores, donde pues tienen que darse circunstancias específicas donde estemos trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia para que la prendida del fuego se dé. Entonces, una vez que ya se da la prendida del fuego, inicia ese trabajo de la creación de los cuerpos, donde se va a ir desarrollando ese fuego interior en nosotros. O sea, es de hecho esa prendida del fuego, allí cuando despierta la Kundalini, allí es donde ese fuego empieza a ir tomando fuerza en el trabajo de la primera montaña. Donde recordemos que primero vamos a condensar las primeras 33 vértebras, regenerando nuestro cuerpo físico. La segunda vez que condensamos esas 33 vértebras, regeneramos el cuerpo vital. La tercera vez creamos ya un cuerpo que es el cuerpo astral, que hasta ahora pues lo tenemos es en embrión. Posteriormente, la cuarta vez que condensamos esas 33 vértebras, creamos el cuerpo mental y posteriormente, cuando iniciamos ya a crear el cuerpo causal, que viene siendo de igual manera trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, liberando ese fuego a través de la muerte psicológica, pues ya allí en ese quinto cuerpo es donde se nos da la elección, se nos presenta la elección del camino. Recordemos que tomar esa elección del camino no solamente se da allí, o sea, no solamente cuando llegamos a esa quinta iniciación de misterios mayores. Esa decisión del camino es algo que uno está haciendo de instante en instante, porque debemos llegar a observar, y esto lo vemos cuando vemos la conferencia de la Semana Santa, que así como en el drama cósmico se vio o se mostró que Judas, el traidor, pues vendió al Cristo por 30 monedas, pues en realidad en cada oportunidad que tenemos en que se está manifestando ese fuego en nosotros, o sea, cada vez que tenemos un deseo, cada vez tenemos la oportunidad. ¿Y qué hacemos ante esa oportunidad? O sea, allí está el fuego del deseo, el fuego del Cristo. O sea, se puede ir ese fuego o bien a satisfacer el deseo o bien hacia ir alimentando ese Cristo dentro de nosotros. Entonces, cada vez que está esa elección y cada vez que no nos autoobservamos o que permitimos que ese Caifás pues nos dé todas las justificaciones para alimentar el ego, perdón, el de las justificaciones es Pilatos.
Pilatos nos va a dar todas las justificaciones para ir a alimentar el ego, y Caifás, que es el demonio de la mala voluntad, pues ya es cuando, ay, bueno, no, que solamente va a ser este dulcito, no solamente es este bailecito, no solamente es ay, bueno, es que agarré la rabia y no me pude contener. Y no observamos que en cada oportunidad donde se va a manifestar nuestro ego, tenemos esa oportunidad de rescatar esa fuerza Cristo para nuestras creaciones, y estamos vendiéndola por esas 30 monedas de Judas, por esas 30 monedas del traidor, porque en ese punto pues los traidores somos nosotros mismos hacia nuestro Cristo interno, que en lugar de liberarlo en esas oportunidades que vamos teniendo de instante en instante, pues volvemos nuevamente a vender nuestro Cristo por esas 30 monedas. Entonces es llegar a observar pues que esa elección del camino se da de instante en instante cada vez que vamos en esa elección, pues observando ese Judas que quiere traicionar, ese Judas que nos tienta, ese Judas que es el deseo, o sea, ese querer satisfacer ese deseo. Cada vez que se presentan esas justificaciones, observar ese Pilatos, y cada vez que tenemos esa mala voluntad de, no, hombre, no, no importa, ay, ya lo hice. Allí está esa mala voluntad de ese Caifás, donde pues sencillamente entregamos esa fuerza a Cristo por esas 30 monedas. Entonces, como les decía, no es nada más cuando llegamos a la elección del camino, sino que durante toda la obra pues está presentando esa oportunidad, y en la medida en que vamos rescatando ese fuego dentro de nosotros es que vamos a ir haciendo cada una de esas creaciones, y cuando llegamos entonces a ese punto de la toma del camino, pues no hay nada que pensar, no hay nada que dudar, la persona pues llega a tomar camino directo. Recordemos que allí cuando ya la persona toma la decisión del camino directo, donde allí pues nos van a mostrar lo que es el camino del nirvana y lo que le viene al Cristo, todo el trabajo que debe hacer el Cristo. Cuando la persona toma el camino directo, pues ya termina de crear su cuerpo causal, y allí ya crea lo que es el alma humana. Hasta ahora pues cada uno de nosotros pues somos desalmados, personas que no tenemos alma, es un principio de alma, que es esa envoltura seminal en nosotros con ese 97% de esencia atrapada en el ego. Entonces esa alma en nosotros es algo que debemos desarrollar. Entonces ya allí cuando la hemos desarrollado, esa alma humana que viene a mostrar ese triángulo que sube, tiene la oportunidad de unirse al alma divina, que es ese triángulo que baja, y allí es donde se da el matrimonio perfecto, y allí es de ese matrimonio perfecto que va a nacer la fuerza Cristo. Allí también tenemos que observar que ese Cristo surge en ese momento en que se escoge el camino, pero se da en los momentos más complicados de la obra. O sea, allí, de hecho, lo vamos a ver en la conferencia del difícil camino y el trabajo crístico más adelante en fase A, donde vamos a ver que a ese punto donde ya la persona va a escoger camino directo es donde está, en esos momentos donde está vivenciando lo que es los sacrificios conscientes y el padecimiento voluntario, donde la persona pues está en esos momentos muy complicados de la obra, está trabajando esos yoes de la voluntad, o sea, esa voluntad que debe ser orientada hacia hacer la voluntad del Padre, donde allí para llegar a ganarse esa voluntad de la conciencia, pues está sometido a muchísimas pruebas que llegan a ser pues hasta cierto punto lo más complicado del trabajo en este trabajo de la primera montaña. Entonces, en la medida en que la persona va comprendiendo lo importante de hacer la voluntad del Padre, pues ya cuando llega a ese punto de la toma del camino, pues ya está definido de si va a tomar camino directo o si va a traicionar al Cristo y va a irse por el camino del nirvana.
Y es por lo que vemos acá, en el Cristo, en el advenimiento del Cristo, o sea, en ese momento donde, previo al nacimiento del Cristo, es donde se da el proceso más difícil de la obra. Sin embargo, ese evento, ese nacimiento del Cristo, es lo más importante de nuestra propia vida. Y no solamente de nuestra vida, es que cuando nace un Cristo en alguna parte del universo, pues seres, eh, seres conscientes o maestros de otras latitudes, pues vienen a ver a esa persona que ha tomado camino directo. O sea, así tal cual como se conoce de ese drama cósmico que vinieron los Reyes Magos a conocer al Cristo. O sea, claro, eso es simbología, a manera de simbología, pero sí hay muchos maestros que vienen a darle apoyo a esa persona que acaba de tomar el camino directo. Sin embargo, pues todo esto respecto al nacimiento del Cristo lo vemos más en la conferencia, lo vemos en parte en la Semana Santa y lo vemos en parte en la conferencia de la Navidad, que es ese momento donde se da la Navidad del corazón. Recordemos que esa persona que toma el camino directo y permite que nazca esa fuerza Cristo, pues en sí mismo va a recibir esa Navidad del corazón, porque allí en ese momento es donde se encienden todas esas luces del arbolito de Navidad, como veíamos en la conferencia de la Navidad, donde la persona pues le entregan todos los poderes, las facultades, todas las fuerzas que se estuvo ganando durante todo el trabajo de la primera montaña. Allí el Cristo se adueña de todos nuestros procesos internos, ya allí la persona incluso pierde el libre albedrío porque ya el trabajo, o sea, por eso decimos que el trabajo de la segunda montaña, pues no lo hace la persona, sino que ya lo hace el Cristo dentro de nosotros, porque ya allí se tiene aproximadamente un 78% de conciencia y ya la persona en ese punto, pues recordemos que el Cristo incluso va a eliminar lo que es la personalidad. Entonces ya no es fulano de tal quien va a hacer el trabajo, sino que ya la persona empieza a utilizar el nombre del maestro. Porque recordemos pues que cuando la persona toma camino directo también se desarrolla como un maestro. Entonces, aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Y esta enseñanza es algo que tiene una trascendencia de fondo demasiado fuerte, porque es que la creencia cultural nos ha llevado a creer que, ay, sí, que el Maestro Jesús, pero, o sea, vemos es que hay que adorar al Cristo, que el Cristo viene a salvarnos, que el Cristo dice, porque es que lo dicen las enseñanzas, que nadie llega al Padre sino a través del Hijo, y el Hijo es el Maestro Jesús, y entonces, o sea, se hacen mal las interpretaciones de lo que es la enseñanza en realidad, porque ciertamente nadie llega al Padre sino a través del Hijo, pero el Hijo del Hombre no es el Maestro Jesús. El Hijo del Hombre, o sea, del hombre que se acaba de desarrollar. O sea, la persona que desarrolló su alma humana y allí se desarrolló como hombre. O sea hombre o sea mujer, allí es donde se desarrolla como hombre con alma y solamente el Hijo del Hombre, o sea, cuando toma camino directo y se une al alma divina, solamente ese Hijo que nace de allí, de esa unión de lo humano con lo divino, solo esa fuerza Cristo nos lleva al Padre. Entonces allí es donde debemos llegar a comprender que no es ese misticismo romántico al que estamos acostumbrados, no es ese enfoque de rezandero donde ay, vamos a pedirle y vamos a orarle y él nos va a salvar. O sea, allí tenemos que llegar a comprender pues que, o sea, no es cuestión de misericordia, porque sí existe la ley de la misericordia, pero también existe la ley del karma. O sea, hay procesos mecánicos
por los que se rige toda la manifestación, esas 48 leyes que rigen esta tercera dimensión, que no van a dejar de existir porque exista la ley de la misericordia. Existen todas las leyes y todas se complementan. Pero es llegar a comprender pues que ese trabajo del Cristo o sea, viene a salvarnos en ese punto en que uno ha ido trabajando sobre sí mismo, ha ido creando esos cuerpos. Recordemos que crear los cuerpos es ir eliminando el ego dentro de nosotros. Nos vamos haciendo menos densos, nos vamos haciendo más sutiles, no más buenos, porque recordemos que la conciencia pues no tiene que ver con lo bueno y lo malo. La conciencia está más allá del bien y del mal, porque de hecho pues todos esos yoes malos como esos yoes buenos tenemos que trabajarlos para llegar a ser conscientes, o sea, sacar la conciencia de esos dos aspectos, y de esa manera es que vamos eliminando lo que es grotesco, lo que es denso dentro de nosotros, y de esa manera es que vamos ascendiendo en esos niveles de conciencia hasta que llegamos a ese punto donde nace la fuerza Cristo en nuestro corazón. Ese Cristo que viene a eliminar nuestros yoes causa, que viene a limpiar los establos en ese trabajo de la segunda montaña. Por eso la simbología pues nace en un pesebre, porque pues todavía hay mucho ego dentro de nosotros cuando nace esa fuerza Cristo. O sea, recordemos que el maestro tiene en ese punto un 78% de conciencia aproximadamente, pero todavía le quedan los yoes más pesados de la psicología, que son los yoes que están en las infradimensiones del planeta. O sea, esos defectos psicológicos más pesados, más perversos de nuestra psicología, son los que va a eliminar el Cristo. Acá vemos pues los trabajos de ese Cristo individual, que debe matar esos 7 yoes causa, esos orígenes del ego dentro de nosotros. Debe crear los cuerpos de oro, porque recordemos que en ese trabajo de la segunda montaña, el Cristo de hecho nace al lado del corazón del hombre, porque esos cuerpos solares que tenemos pues no tienen la resistencia para soportar el voltaje del Cristo, y ese Cristo se mantiene fuera del cuerpo, al lado del corazón del hombre, y se va integrando al hombre en la medida en que la persona va creando esos cuerpos de oro. Le corresponde pagar el karma duro, que recordemos que es el karma por todos los delitos contra el Espíritu Santo, o sea, todos los delitos o todos los karmas por la fornicación, por todas las veces que se ha expulsado y de todas las maneras que se ha expulsado en la degeneración nuestra energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Y debe hacerse cargo de la enseñanza mundial, porque recordemos que cuando una persona toma camino directo, hay un maestro de tercera montaña que no puede iniciar su tercera montaña hasta tanto uno de sus discípulos pues no haya tomado camino directo. Entonces ya cuando ese discípulo toma camino directo, ya el maestro inicia su tercera montaña, pero este Cristo que recién acaba de tomar camino directo, pues es ese cirineo que toma la cruz del sacrificio por la humanidad, y a partir de allí se encarga entonces de la enseñanza mundial. Ya debe hacer pues unos trabajos mucho más fuertes de sacrificio por la humanidad, de apoyo a todas las personas que están trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, y ya llegan a hacer trabajos a nivel internacional, incluso trabajos a nivel espiritual, trabajos no solamente a nivel del planeta, sino a nivel incluso de lo que es la galaxia. Entonces, el Cristo cósmico pues está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia, donde pues acá vemos ese Dios inmanifestado, bueno, aquí está manifestado porque están creando, pero ese Dios al que muchas veces uno invoca pensando que, ay no, que es un viejito, que si yo le rezo va a hacer que me vaya bien, si yo le pido que me proteja, me va a proteger, si yo le digo que me voy a portar bien, él lo va a creer y me va a perdonar, cuando en realidad pues todo esto son conceptos religiosos que lo que hacen es desviarnos del verdadero camino.
porque sí, ciertamente, como dicen las escrituras, el Cristo viene a salvarnos, pero es el Cristo que nace en nuestro corazón. Ese Cristo que trabajamos con los tres factores de la revolución de la conciencia para desarrollarlo, donde de instante en instante estamos practicando la muerte psicológica, liberando esa fuerza en cada oportunidad en que estamos siendo tentados, y de esa manera vamos desarrollando esa fuerza dentro de nosotros hasta llegar a ese punto pues de desarrollar nuestra alma, de desarrollarnos como hombres, y ese hijo que nace del hombre, o sea, una vez que ya hemos desarrollado el alma, ese hijo del hombre es definitivamente el que viene a salvarnos, porque es el que viene a hacer todo el trabajo de la segunda montaña y nos lleva a la autorrealización. Entonces, llegar a comprender todo esto, llegar a comprender pues que es algo activo, que no es esa forma misticona, esa forma hasta cierto punto melancólica, rezandera a la que estamos acostumbrados, donde uno piensa que orando, pidiéndole al Maestro Jesús, pues va o rogándole, glorificándole, eh, entregando su energía en esas multitudes de oración, cuando en realidad pues un Cristo no necesita que lo estén glorificando, un Cristo no necesita que uno se fanatice con él, sino que vean el proceso que hizo ese maestro, pues el proceso que cada uno debe ir desarrollando dentro de sí mismo. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Por acá tenemos los nombres de varios Cristos. Yo tengo por acá, déjenme ver, creo que es en esta, sí. Para los que quieran pues observar pues que este trabajo no es algo que hizo únicamente el Maestro Jesús, que muchas veces llegamos a verlo como la única persona capaz de hacer este trabajo. Y vemos que sí, o sea, el Maestro Jesús, Yeshua ben Pandira, pues sí hizo fue quien vino a hacer el drama cósmico en esta raza, y también desarrolló esta fuerza Cristo, o sea, también llegó al proceso de la autorrealización. Juan el Bautista también lo hizo, o sea, permitió que naciera o desarrolló esa fuerza Cristo dentro de sí mismo. De los apóstoles del Maestro Jesús está Juan el Bautista, Mateo, Judas de Cariot, que de hecho fue el que hizo en el drama cósmico el papel del traidor. Sin embargo, pues era el discípulo más exaltado del Maestro Jesús, y pues quien podía llegar por el nivel en el que estaba, podía llegar a comprender lo importante de ese trabajo que iba a hacer en el drama cósmico. Este maestro pues también desarrolló su fuerza Cristo, Judas de Cariot, Enoch, Melquisedec, Koutumi, Sanat Kumara, Rafael, Uriel, Michael, Orifiel, Samael Aunweor, Rabolú. Estos dos últimos maestros, Samael y Rabolú, son maestros contemporáneos. El maestro Samael fue el que creó la gnosis, que pues ahora mismo pues ya ha tergiversado el conocimiento. Está el maestro Rabolú, que es el más contemporáneo. También está San Agustín, Moria, que es San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco. Y de hecho, pues aquí vemos como incluso personas del cristianismo que también llegaron a desarrollar esta fuerza a Cristo, porque la enseñanza en ese cristianismo primitivo estaban los tres factores de la revolución de la conciencia, solo que llega al punto donde las personas llegan a quitar la parte del sexo de la enseñanza, o llegan a quitar el aspecto de la práctica de la enseñanza, donde todo el conocimiento llega a dañarse. Entonces, por eso lo importante de observar, pues, cómo del cristianismo primitivo, pues también hay seres autorrealizados. Está Abate Trictemo,
Dante Alighieri, Platón, Pitágoras, Orfeo, Apolonio de Tiana, Hermes Trismegisto, Buda Gautama, Krishna, Foshi, Lao Tse, Zoroastro, Mahoma, Quetzalcóatl, Calusuanga, Paracelso y pues el resto que vemos acá. Varias personas, pues como vemos que no es algo que únicamente puede hacer, no, que es el Maestro Jesús, que solo, o sea, asociamos Cristo con el Maestro Jesús. No, el Cristo es esa fuerza, o sea, esa fuerza que hemos descrito en la conferencia de hoy, esa fuerza que nace en la persona que desarrolla sus 5 cuerpos que le permiten presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza y de esa manera desarrolla su alma humana. Y si toma el camino directo, pues ya habiendo desarrollado su alma, puede unirse al alma divina y de esa unión de lo humano con lo divino, pues es de donde nace el Cristo. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas respecto a la conferencia. Bueno, por acá veo que no. Vamos a dejarlos entonces con la invitación para la próxima conferencia, que sería el día miércoles, que es la conferencia número 29 de fase A, titulada La Ley del Péndulo. Una conferencia pues bastante importante, donde vamos a ver pues cómo de esas 48 leyes dentro del temario pues tenemos las más importantes, o sea, las que nos ayudan en el trabajo interior, donde pues vemos cómo todo se mueve con esta ley del péndulo, o sea, todo siempre va a ir en ese vaivén de lo positivo a lo negativo, de lo blanco a lo negro, de siempre hacia esos dos aspectos, porque de esa manera todo se mueve en la manifestación. Entonces eso lo veremos el día miércoles. Y bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá, como siempre. Deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar.